la IA, para ganar una precisión altísima, se tiene que estar constantemente revisando. Claro, si tú no vas de forma preventiva constantemente corrigiendo tu base de datos, provoca fallos. El ser humano ha sido superado en ese sentido por la IA, totalmente, pero nos supera totalmente en memoria, en razonamiento inductivo, pero todo el resto del razonamiento no lo tiene. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del futuro del trabajo, el podcast en el que repasamos las tendencias en el mundo del trabajo y la gestión de las personas en las organizaciones. En un campo tan cambiante hoy en día como el de las relaciones laborales, tener la respuesta correcta en el momento adecuado puede marcar la diferencia entre una decisión acertada o tener un problema legal serio. Hoy hablamos con Joaquín Castilla, CEO de Lexago, un abogado laboralista que lleva más de 20 años resolviendo las dudas del día a día de los profesionales de recursos humanos y que en algún momento decidió que con esta tecnología podía hacerlo mucho mejor. Desde Pamplona, y antes de que ChatGPT se pusiera en boca de todos, implantaron uno de los primeros servicios de inteligencia artificial especializada en derecho laboral de España. Hoy nos cuenta cómo lo hizo, qué riesgos ve en el uso de las inteligencias más generalistas y cómo ve el futuro profesional de relaciones laborales en un mundo que cambia constantemente. Hola, bienvenido, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias, Jordi y Rafa. Pues nada, pues aquí encantado con vosotros, hablando de lo que nos apasiona, de la IA y el futuro del trabajo. Yo creo que es un temazo. Muy bien, conmigo está también Rafa Díaz. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal, Jordi? Hola, Joaquín. Bueno, oye, pues si quieres para empezar, Joaquín, para abrir boca, explícanos un poco el origen, ¿no?, del Lexago, cómo os metéis en este mundo de la IA. A ver, el origen en el fondo es accidental, en el sentido de que nosotros empezamos resolviendo teníamos un consultorio de consultas laborales para asesorías. Y lanzamos eso, pero pues hace 15 años, o sea, desde el principio vimos que había con unas consultas que no requerían de que estuviésemos hablando con el cliente. Es decir, yo contigo, Jordi, o contigo, Rafa, si tenéis una duda, no hace falta que me la expliques verbalmente. Tú me puedes enviar por correo electrónico, decir, oye, tengo una duda sobre si procede el permiso en estos casos. Ya está. No hace falta. El hecho de que lo podamos poner por escrito hizo que hiciéramos un consultorio laboral de consultas que resolvíamos en 24 horas. Y cuando llegamos a las 10.000 consultas, pues empezamos a darnos cuenta que las consultas de hoy se respondían con copia y pega de respuestas de los días anteriores. Y esa recurrencia hizo que nos lanzásemos ya empezamos en 2018 a darle vueltas al tema, y en 2019 nos fuimos a la Universidad Politécnica de Valencia. En ese momento había dos universidades muy potentes en IA, que eran Valencia y Granada, ¿vale? Y nos fuimos a la de Valencia, al Instituto Tecnológico Informático. Montamos el primer modelo de IA que tuvimos, que era básicamente, pues, como coche de los Picapiedra. O sea, es que era una patata horrorosa. Los inicios. Los inicios. Entonces, pero claro, el hecho de que la máquina, la IA, fuese unos algoritmos pues de proximidad, semánticos, etcétera, que estaban muy bien para el momento, pero claro, lo comparamos con lo que ocurre a partir de noviembre de 2022 y realmente eran muy malos, eran prehistóricos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? El hecho de que desde 2019 nosotros tengamos un algoritmo de IA tan malo en ese sentido, y estamos con una de las dos mejores universidades en España, ¿eh? Lo que pasa que el estado del arte en ese momento estaba así. Y entonces lo que hacemos es montar una base de datos que supla esas deficiencias del algoritmo. Y entonces montamos una base de datos pues para algoritmos tontos. Es decir, es una IA colmenar en la que cada celda recoge una temática concreta. Esa temática concreta la definen un grupo de consultas que definen un grupo de problemas que se resuelven con el mismo contenido, ¿vale? Eso es lo que llamamos nosotros CEG, que es la conclusión específica que sirve para una generalidad de supuestos, ¿vale? Entonces, porque el permiso por hospitalización, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es muy gráfico. Tú tienes una máxima jurídica en el permiso de hospitalización en una serie de consultas que es
que el permiso por hospitalización dura 5 días siempre y cuando se mantenga el hecho causante. Esa es una máxima jurídica. Dura 5 días, pero si el hecho causante dura 2 días, pues dura 2 días. Es decir, hay una correlación entre la realidad y la necesidad de atender a ese familiar, ¿no? Con lo cual, los tribunales interpretan, pues si hay una alta hospitalaria, si hay reposo domiciliario, pues ahí sí que se mantiene el hecho causante. Vale, pues entonces mantenemos el permiso. No, en alta médica, ahí ya no, ahí ya se ha acabado, aunque no hayan pasado los 5 días. Entonces, las reglas de los tribunales se sustentan en esta máxima jurídica, en ese grupo de consultas. Ese grupo de consultas nosotros identificamos esos grupos de problemas por toda la base de datos y es lo que estructura nuestra base de datos a día de hoy. Entonces, el hecho de montar la base de datos con esa precisión, claro, nosotros además del contenido unimos a esa celda todas las consultas que tienen relación con ese contenido, con lo cual la IA identifica proximidad tanto con las consultas que están anexadas al contenido como con el contenido en sí mismo, con lo cual la precisión es brutal y eso es lo que hace que en noviembre de 2022, cuando salta ChatGPT, los algoritmos de IA generalista con nuestra base de datos pues van a la perfección. Entonces es verdad que en nuestra base de datos llevábamos muchos años ya, pico pala, 8 o 9 abogados montando esa base de datos. Y bueno, y ese es el origen del Hexago. Entonces, Joaquín, o sea, sin duda, haber empezado tan pronto fue una ventaja competitiva, ¿no? Sí, fue una ventaja competitiva total. No sabíamos en su momento por qué. Fuimos resolviendo lo que teníamos en ese momento. Pero el hecho de montar una base de datos de forma tan precisa, porque el algoritmo estaba muy cojo, nos hizo montar una base de datos hiper precisa. Y de hecho, si a día de hoy tú comparas nuestras contestaciones con las contestaciones de una IA creada a partir de noviembre de 2022, siempre que, una IA que se ha montado a partir de noviembre de 2022, normalmente va a ser una IA que no se ha montado la base de datos para la IA, sino que lo que se ha hecho es generar en un cajón de información toda la información válida, pero la estructuración de esa base de datos no se monta en 2-3 años. A nosotros nos dio mucha pausa el hecho de tener años en los que nadie nos presionaba para acelerar la base de datos en una dirección. Nosotros teníamos claro que la teníamos que hacer de una forma y la montamos en 3 años y de repente nos encontramos con OpenAI. Entonces, eso fue una ventaja espectacular para nosotros, sí, sí. Oye, ¿y cómo alimentáis esta base de datos de manera constante? Aquí hacemos, en Future for Work Institute hemos hecho algún webinar, bueno, hacemos cada año un webinar de tendencias laborales y tal, y en uno de ellos hablábamos de tsunami normativo, ¿no? Que parece, al menos no sé si en otros países, pero en España parece que cada día salen 3 normas, ¿no? ¿Cómo mantenéis el día a día? Pues mira, la norma, Jordi, aunque parezca mentira, no es lo complicado del laboral. O sea, lo complicado del laboral está en la jurisprudencia. Que al final las normas, cuando cambian las reglas, tú en 3 días ya tienes actualizada la base de datos. Nosotros prestamos servicios para empresas de software de nómina a las que actualizamos diariamente, ¿vale? Hacemos informes en 24 horas de todos los cambios legales. Por lo tanto, estamos como muy acostumbrados a normativa anterior, norma nueva, cambios, sombrear, corregir, definir en qué consiste el cambio, por qué se ha hecho ese cambio, cuál era el problema para el que este cambio ha venido definido en la norma, etcétera. Ahí, en general, no tenemos tanto problema. Aunque es verdad que alguna norma es retorcida. Pues ahora hemos tenido, por ejemplo, la jubilación flexible, por ejemplo, pues es compleja porque tienes que hilar la jubilación flexible con la jubilación activa, con la jubilación parcial, con la jubilación demorada. Entonces, es verdad que en este caso era más complejo, ¿vale? Pero en general lo que genera más problemas en el derecho laboral es las sentencias. Es decir, los tribunales no van derogando sus sentencias. Así como en fiscal sí que las consultas vinculantes, pues oye, dejan obsoletas otras consultas vinculantes y eso la propia administración lo gestiona y eso es muy útil. En laboral no. Tú en laboral tienes todas las sentencias desde el año que empezaron a dictarse sentencias por parte del Tribunal Supremo y todas son válidas.
Otra cosa es que la norma en la que se sustenta una sentencia ya esté caducada, obsoleta, no esté derogada. Vale, en ese caso, lógicamente, esa sentencia no es de aplicación. Pero la jurisprudencia está viva constantemente. Entonces tienes que estar, nosotros estamos en el equipo 9 personas, que son 9 asesores, abogados laboralistas, asesores laborales, graduados sociales, 9 personas dedicadas a corregir diariamente la base de datos. Y eso es algo que es constante y yo creo que eso no va a cambiar. Y una pregunta, Joaquín. ¿Habéis notado que ser un despacho de abogados laboralista, que al final, por propia eficiencia interna, os habéis convertido casi con un despacho con una solución tecnológica? ¿Os ha abierto puertas como una idea de startup tecnológica? ¿Os ha abierto puertas que realmente pensabais que no se iban a abrir si no hubieseis hecho esto? Porque es verdad que, por lo que nos has contado, fue como una transición muy natural, pero entiendo que después del despliegue del 22, ¿ha cambiado algo? Sí, o sea, nosotros internamente, lógicamente ha cambiado porque resolvemos las consultas de otra forma. Estamos constantemente en Lexago, todo el equipo legal del despacho. Intentamos que se metan nuestros clientes en Lexago también para que tengan como esa facilidad de focalizar el despacho para los temas más importantes pleitos y en cambio las dudas del día a día, pues no perder ese tiempo, ¿no? Porque al final, hombre, tú cuando envías un correo electrónico, esperas la contestación o quieres una aclaración, al final la IA para eso es mucho más sencilla. Internamente a nosotros nos ha estructurado el despacho, ahora con la parte de formularios mucho más, o sea, nosotros ahora mismo lo que lanzamos esta semana en concreto, el Hexago 3.0 tiene el subir una carta de despido y te monta directamente la demanda. Y eso es, en nuestra base de datos, tú tienes que hilar los contenidos de una carta de despido, por ejemplo, que son, en toda carta de despido tienes 5 o 6 argumentos, como mucho, 5 o 6 hechos importantes que son el objeto del despido. Hay veces menos, ¿eh? Pero normalmente una carta compleja puede tener 5 o 6 hechos diferentes que hay que contraargumentar. Entonces tú lo que haces es a la IA es maravillosa para eso. La IA te estructura el contenido de la carta de despido, te separa los conceptos, luego te contraargumenta cada uno de los hechos y te los rellena con jurisprudencia de nuestra base de datos. Como en nuestra base de datos, esas celdas están ideadas de forma tan precisa, es muy fácil relacionar la contraargumentación con la jurisprudencia de la base de datos, porque es muy rápida la relación, con lo cual estamos montando unos formularios muy precisos que funcionan muy bien, la verdad. Y eso en el despacho, a nivel interno, pues te ahorra más o menos la mitad del tiempo que cuesta elaborar una demanda. Entonces, internamente sí que generó un cambio importante, como preguntaba Rafa, y a nivel exterior nos ha abierto puertas a nivel de clientes, sí, porque hay muchísimos clientes que nosotros no tendríamos si no tuviésemos la IA o las consultas que resolvíamos antes previas, ¿no? Hay muchísimos clientes que son asesorías en toda España a los que de repente les llevas un pleito o les llevas un informe y que esos clientes no habrían venido nunca al despacho si no fuese por la IA. Con lo cual, sí, nos ha cambiado totalmente Claro. la forma del negocio y la forma de trabajar. No, no, y entiendo que, claro, la escalabilidad que te da también. Sí, o sea, ahí también hay la escalabilidad y el potenciar también otros negocios, ¿no? Claro, porque al final tú ahora mismo estamos generando una red de asesorías, de despachos que también tendrán sus pleitos. Y ahí también surgen nuevos caminos a los que prestar servicios, ¿no? No a través nuestra, porque a mí no me interesa ir a un juicio a Badajoz, pero sí en crear una red de profesionales que atiendan por comunidades autónomas a esas asesorías, ¿no? Entonces, bueno, esto sí lo está cambiando todo, lo está cambiando Ujú. todo. Sí, sí. Y es que además, Joaquín, habéis montado, que eso no sé si lo hemos contado, ¿no? Pero habéis montado un servicio, ¿no? De suscripción o algo, ¿no? Un servicio que te permite, si tú eres un pequeño despacho, acceder a esta IA que te resuelve dudas, ¿no?
Claro, o sea, nosotros el servicio del Hexago es un servicio que está pensado para asesorías y departamentos de recursos humanos, ¿vale? Y pequeños despachos, ¿vale? Si tú lo que tienes es un gran despacho, pues tú tendrás por un lado pleitos y por otro lado consultas de clientes, ¿no? Entonces nosotros resolvemos las consultas de los clientes. Nuestra herramienta no sirve para preparar un pleito, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es cubrir esas consultas diarias que nos desbordan. Entonces, esas consultas diarias se resuelven con Lexago al 100%. Y luego lo que te resuelve también Lexago es la parte de formularios. Hacer una carta de despido, hacer una carta de sanción, hacer una carta de modificación sustancial o hacer una demanda. Eso te lo hace Lexago también, esas dos herramientas. Lo que nosotros no somos es una base de datos que sirva para comparar sentencias. Es decir, si yo tengo un juicio mañana, en Vitoria, por ejemplo, pues yo para ese juicio tengo que buscar sentencias a favor, sentencias en contra, sentencias del tribunal al que voy, etcétera. Para eso están las bases de datos jurídicas. Nosotros somos una IA para resolver las consultas del día a día. Una IA práctica, una IA para alguien que no quiera esa información para emplearla en un juicio, sino para contestar a un cliente, para resolver una duda en el acto. De hecho, nuestro objetivo no es tener la máxima información comparativa. Nosotros ya hemos hecho esa comparación para darte a ti la sentencia que se aplica a tu caso. Nuestro objetivo es que tú no pierdas más de 3 minutos en resolver ese problema. Si tú lo que quieres es tener un pleito sobre esa consulta pequeñita que tienes porque has acabado en un conflicto colectivo en el juzgado, no la vas a resolver con nuestra consulta. Vas a necesitar ver sentencias a favor, sentencias en contra, sentencias del tribunal al que vas, pero lo nuestro es una herramienta práctica para el día a día. Claro, Joaquín, aquí ahora imagino que muchas personas que nos están escuchando igual dicen, bueno, pero si esto es lo que yo hago con ChatGPT o con Claude o con Gemini, ¿no? Le hago mis preguntas y normalmente me responden. ¿Qué les dirías a estas personas y en qué se diferencia Lexago de estas IAs generativas? La IA generalista como ChatGPT y Cloud te hace muchísimas cosas de forma maravillosa. Leer documentos, resumir, escribir correos electrónicos, para eso es perfecta y es muy buena y muy útil. Nuestra IA lo que hace es cubrir una necesidad y es la seguridad jurídica. O sea, tú con ChatGPT o con Cloud o con Gemini, tú tienes muchas cosas, pero seguridad jurídica no tienes. Es decir, tú no tienes la seguridad de que esa sentencia, primero, sea cierta, o sea, sea real, ¿vale? Lo segundo, no tienes seguro, con el tiempo me imagino que ChatGPT dejará de inventarse sentencias y conseguirán que no se invente sentencias, que no las genere totalmente inventadas, ¿no? Que eso lo hace por la propia tecnología que hay detrás, que son los transformers, que le obligan necesariamente a coger información más parecida de un sitio o de otro y por eso genera esa invención de sentencias, ¿vale? Esas alucinaciones. Pero aunque nos diesen una sentencia que sea real, te tiene que decir que es la última aplicable. Es que a mí no me sirve que me aportes una sentencia sin más y me digas que esa sentencia se aplica a mi caso. Yo no quiero una sentencia que se aplica a mi caso, sino la sentencia ideal para mi caso. Para eso necesitas que sea la última, pero no significa la más novedosa. Significa la última que trata ese supuesto concreto. Entonces, si tú vas al permiso de hospitalización, a la última sentencia sobre esa distribución flexible del permiso retribuido de hospitalización, va a haber casos que se resuelvan con esa última sentencia, pero va a haber supuestos en los que se resuelvan con otra sentencia que no es esa, porque no es el mismo caso. Entonces, al final, identificar la última sentencia que se aplica a mi caso, pues es una generalista, no te lo puede hacer. Y si se lo pides, pues es porque no estás entendiendo bien cómo es la tecnología Transformers que hay detrás. Es decir, la tecnología Transformers lo que está haciendo, los Transformers es toda la IA generativa hoy de todas las principales empresas, que son los Transformers, surgen de un documento de un equipo de Google en 2017 que se llama Attention is All You Need,
que básicamente lo que hace es tener atención sobre el contexto sobre el que tú haces, sobre el que tú preguntas, ¿vale? Yo pregunto y digo, ¿procede el permiso por hospitalización ante la misma enfermedad del mismo familiar? Entonces, con esas palabras, cualquier IA generativa lo que hace es buscar cuáles son los contenidos que más se parecen a cada una de esas palabras y va generando por probabilidad numérica una frase que la va generando sobre la marcha por probabilidad numérica de cercanía, proximidad y contexto. Entonces, eso es Attention is all you need, que eso es el documento de Google, que son los transformers. Entonces, si tú realmente te das cuenta que ChatGPT te contesta con esa forma de funcionar, lo que me entenderás es que va a haber un documento, por la pregunta que has hecho tú, Jordi, que se parece mucho a una pregunta que hizo otro usuario en 2011 y que contestó una base de datos, y se parece tanto que te va a coger esa información como válida para este caso. Cuando esa información está obsoleta, se le aplica una ley que no se aplica ahora, es decir, si tú confías tu seguridad jurídica en una generalista, es que no estás entendiendo cómo se está generando esa contestación. Pero si lo entiendes, es un suicidio hacerlo. Tú igual, Jordi, preguntas de una forma y te contesta sobre todo al 80% con ese documento de 2012, pero tú, Rafa, lo preguntas lo mismo con otras palabras y te está contestando con un documento principalmente de 2017. Entonces, por eso cambian tanto las contestaciones en función de uno o de otro. Eso, con la generalista, lo tienes asegurado. Entonces, ahí no hay seguridad jurídica. Ahí tienes una contestación, opinión de VAR, que en muchas ocasiones te ha servido para salir adelante y ha funcionado muy bien. Pero si tú con eso quieres enviar un correo electrónico al comité de empresa dando una contestación, ¿a qué no te atreves? Sí, sí. De hecho, Joaquín, hay varios casos, ¿no?, que se han hecho famosos, ¿no?, de abogados que presentan jurisprudencia y tal, y luego resulta que no existe, etcétera, y el juez les llama la atención, ¿no? Sí, esos son los más sonados, ¿vale? Porque eso es lo más sonado, porque hace falta ser muy kamikaze para, delante de un juez, ir con una sentencia de ChatGPT y no revisarla. Es una animalada eso. Pero hay muchos más casos antes. Es decir, al comité de empresa o al trabajador, ¿cuántas veces se habrá contestado con información que sale de una IA generalista y que está mal? Al final, yo creo que un poco los CEOs de las grandes tecnológicas sí que están un poco diciendo, el CEO de Nvidia, por ejemplo, decía, y el CEO de Microsoft, que y el informe de Deloitte Trends del 2025 ya decía que el camino 2026 es hacia la IA especializada, porque todos estamos viendo los agujeros que tiene la generalista. La generalista está en la base de todo, es decir, nosotros para contestar con una IA especializada, lógicamente tenemos un motor generalista. Todo el mundo tiene un motor generalista. Todas las bases de datos del mundo están utilizando las bases de datos jurídicas o ChatGPT o Cloud o Gemini o Mistral, pero todos estamos bebiendo de las mismas generalistas. Esas generalistas no es que no sirvan, no, al contrario, claro que sirven, pero sirven si tú le acotas la base de datos en la que tiene que navegar. Que eso es un poco lo que hemos visto en NotebookLM, y como es gratis, pues todos lo hemos visto un poco. Eso es un poco lo que es la IA especializada, pero en vez de que tú metas un documento y me lea el documento, es como si tuviésemos en NotebookLM toda una base de datos nuestra, organizada y bien definida para que conteste con precisión. Joaquín, yo creo que aparte de esta restricción, ¿no?, de la información que puede procesar la IA, ¿no?, que usa, parte de vuestro secreto y que a lo mejor también vale para otros negocios y otras compañías es este modelo híbrido en el que tenéis IA, pero también tenéis humanos, aquello in the loop, ¿no?, que se dice hoy en día. ¿Qué hacen estos abogados humanos trabajando con la IA a diferencia de lo que hacían a lo mejor hace años atrás? Nosotros lo que hemos hecho, primero, la IA para ganar una precisión altísima se tiene que estar constantemente revisando, ¿vale? Hay muchísimo trabajo preventivo, ¿vale? O sea, por ejemplo, ahora me acuerdo una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre subrogación que cambia el criterio en un supuesto muy concreto de contratas
cuando no se aplica la subrogación del artículo 44 y la subrogación es una materia compleja, ¿vale? Entonces, claro, si tú no vas de forma preventiva constantemente corrigiendo tu base de datos, el solapar sentencias y ponerlas todas a la misma altura provoca fallos. Es decir, yo cuando meto esa sentencia del Tribunal Supremo estoy sacando otra. Porque estoy manipulando constantemente mi base de datos. Porque lo que quiero es que a partir de ahora la sentencia que rige en este criterio es esta. Y este es el criterio. No puedo decir, no, tú dale toda la información y ya, que no, que es una caja tonta. Que es una caja tonta con una memoria inimaginable. Es decir, que el ser humano, vamos, o sea, nos supera totalmente, pero nos supera totalmente en memoria, en razonamiento inductivo. En razonamiento inductivo nos supera totalmente. Coger un patrón del pasado y traerlo para un problema presente, el ser humano ha sido superado en ese sentido por la IA. Pero todo el resto del razonamiento no lo tiene. El razonamiento inductivo, razonamiento inductivo es el que tiene, ¿vale? Que es el de ir al pasado, coger un patrón y traerlo al presente, ¿vale? Los formularios, por ejemplo, es eso, ir a por un formulario de un caso que he traído y utilizarlo para ahora. El razonamiento inductivo ha sido invadido por la IA, pero el deductivo, el heurístico, el emocional, el intuitivo, todo ese tipo de razonamiento que es el razonamiento humano, que es mucho más complejo que el razonamiento inductivo, a todo eso no llega la IA. Entonces tienes que estar tú constantemente manipulando, controlando la base de datos, porque si no, no hay forma de contestar con seguridad jurídica. Es verdad que hay otros sectores, por ejemplo, en la arquitectura, hablando con un cliente me decía, es que a mí la IA, yo lo que quiero es que me diga que esta silla está, que la ponga en el techo. Vale, ¿por qué? Porque a mí me suma, porque a mí todo eso es el diseño y la creatividad, pues eso me ayuda. Vale, pues para arquitectura no necesitas esa seguridad. Para el derecho necesitas un concepto que se llama seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica no puedes hacer una herramienta de IA legal. Entonces, el único camino es hacerlo con seres humanos. Entonces, Sí. y si la haces sin seres humanos, pues estupendo, pues tu IA no tiene esa precisión y será una IA un poquito mejor que una generalista, pero no va a tener nunca esa precisión. Entonces, para nosotros las personas hacen, uno, corrigen la base de datos constantemente y dos, claro, nosotros no solamente es corregir, sino completar. A nosotros las contestaciones, nosotros pasamos un triaje de todas las preguntas que resolvemos a la semana, ¿vale? Ahora a la semana estamos resolviendo como 10.000 consultas más o menos a la semana, ¿vale? Eso es una barbaridad. Entonces, esas consultas no las pueden resolver seres humanos, las 10.000. Entonces, se pasa por un triaje previo y ese triaje que está también que hemos estado un año solo para hacer el triaje. Ese triaje que se hace para revisar cuáles no están del todo completas son las que revisan los seres humanos, los abogados. Y entonces, de esas 10.000 te pueden salir 300. ¿Que están mal? No, hay que completar. Hay que completar, no están del todo completas. Caen en puntos de ambigüedad. Todos esos puntos se van corrigiendo constantemente. El modelo híbrido se basa en eso, en estar corrigiendo la base de datos constantemente y, por otro lado, en dar un servicio de apoyo al cliente, porque nuestro cliente es una asesoría, es un departamento de recursos humanos que muchas veces va a tener una consulta laboral, una duda sobre cuál es la sentencia que se aplica a este caso, pero hay otras veces que necesita una palmada en la espalda y decir que tranquilo, que tu caso es normal. O sea, que no eres el más raro del mundo, que este caso de una incapacidad permanente en la que el servicio de prevención te hace el acto con restricciones y tú estás indignado, que es normal, que no te preocupes, que sigue por ese camino. Entonces, esa consulta también la prestamos y de hecho tiene mucho éxito porque es algo que al final se agradece mucho. Y eso es el modelo híbrido. Claro, y entiendo también, Joaquín, que incluso los propios abogados también la utilizan de soporte, ¿no? Entiendo para algunos procesos que tenéis internos, Sí, totalmente. O sea, la IA luego internamente en el despacho, pues por ejemplo, todos estos formularios se hacen precisamente primero apoyados por Lexago y luego ese formulario que tú haces cuando subes la carta de despido y te monta la papeleta de conciliación, que es la demanda, ¿no?
Esa demanda luego hay que revisarla, hay que pensar con el cliente la estrategia. Es decir, la IA te hace muy bien ese razonamiento inductivo que hemos dicho, ¿no? Ir al pasado, te trae el patrón de papeleta de conciliación de otros casos similares, te lo trae, te lo pinta, te pone las sentencias que van para cada una de las contraargumentaciones, perfecto, y te monta un modelo que está al 70%, 80% del trabajo está hecho. Pero a partir de ahí tú tienes que pensar en la estrategia. Tú tienes que pensar en que ese cliente, ese cliente se quiere ir ya de la empresa, porque es que le van a coger en otro sitio dentro de 3 meses. Entonces hay que acelerar la salida. Y si hay que acelerar la salida, hay que ser más agresivo en la papeleta. Con lo cual, en la papeleta, pues igual hay que incorporar una serie de temas que en otra papeleta en la que, oye, no hay tanta prisa por salir y no hay tanta necesidad económica por tener una indemnización, pues se puede esperar y los hechos son los mismos. Entonces, la estrategia, al final, es donde nos tenemos que focalizar más y donde estamos ahora más centrados en los despachos. Podríamos decir, Joaquín, que de alguna manera lo que está haciendo es intensificar vuestro trabajo, o sea, ir al trabajo de más valor de los abogados. Sí, o sea, antes llegábamos a la estrategia, pero con el agua al cuello y peor, llegas peor. Y no para 10.000 consultas, a lo mejor, ¿no? O sea, no para tanto. ¿Cómo? Que a lo mejor no con tanto volumen, ¿no? Que también la IA os permite gestionar ese volumen. Claro, no. O sea, una cosa es, tú en esos clientes que utilizan la IA del Hexago, esos clientes no te llaman normalmente para analizar un tema de estrategia. Eso lo están resolviendo con los abogados que han tenido de toda la vida y de hecho no es nuestra intención ser un macro despacho, no, nuestra intención es ser una macro IA en las consultas laborales y los formularios del día a día. Nuestra suscripción es una suscripción de menos de 100 euros al mes en la que tú resuelves todas las dudas del día a día, redactas los formularios y los emails que tengas que contestar a clientes o al comité de empresa, etcétera, pues te redacta toda esa información, siempre con jurisprudencia, etcétera. Pero nuestro objetivo no es ser el asistente completo de esas asesorías o de esas empresas. Entonces, bueno, el tema es aquí que nosotros en el despacho, o sea, nosotros además de la IA para terceros, nosotros tenemos un despacho de abogados en el que tenemos clientes en este despacho a los que atendemos en ese asesoramiento también estratégico, etcétera. Yo me estaba refiriendo más Claro. a la parte de clientes del despacho. Claro. Y una pregunta, ¿tenéis identificado el tipo de clientes que os paga esa suscripción? Más o menos, o para quién está pensado. También por si hay algún oyente que le pueda interesar. O sea, hay dos tipos de clientes que nosotros identificamos, que son, uno, despachos profesionales medianos pequeños, asesorías medianas pequeñas y luego la asesoría, también tenemos asesorías grandes, por ejemplo, tenemos asesorías o grupos, redes de asesorías. Llevamos varios grupos de redes de asesorías, pero normalmente nuestro cliente es una asesoría o un despacho profesional en el que no hay un abogado laboralista especializado. ¿Vale? Ese abogado laboralista especializado es el Hexago para ellos. ¿Vale? Entonces son, pues por ejemplo, pues una asesoría de 4 o 5 graduados sociales que llevan laboral y luego también tienen el equipo de fiscal. Eso en asesorías, ¿vale? Eso es lo que nosotros, el tipo de clientes que tenemos principalmente es ese, asesorías y luego departamentos de recursos humanos. Y departamentos de recursos humanos tanto en pequeñas empresas como en grandes empresas, porque al final, en recursos humanos, lo que ocurre es que, aunque tengas en la empresa un departamento legal, normalmente al departamento legal hay muchas veces que no te gusta molestar con determinadas cosas. Te gusta también dar la sensación de que tienes más autonomía y tener una herramienta que te conteste las dudas laborales básicas del día a día te hace no trasladar preguntas que son muy molestas también para un departamento legal. Claro, un departamento legal, resolver una consulta sobre un permiso,
pues es una pérdida de tiempo. Cuando están pidiendo una subvención importantísima o tienen un pleito muy gordo, pues entonces esto da mucha autonomía al Departamento de Recursos Humanos y por eso también tenemos muchos clientes que son departamentos de recursos. Oye, Joaquín, un tema que preocupa con esto de la IA en general, ya, es todo esto de la privacidad y tal, que especialmente en el tema laboral, ¿no? En el tema de recursos humanos, pues la legislación europea, por ejemplo, lo clasifica de alto riesgo y tal, ¿no? ¿Cómo garantizáis la privacidad de esas consultas que yo voy y pongo el Lexago? Bueno, eso, a ver, todas en general, nosotros tenemos sellos de encriptación, de seguridad y privacidad y tenemos que tener eso totalmente garantizado. Es decir, la información que tú subes en nuestra plataforma automáticamente se encripta. Esos datos no sirven para el reentreno, esos datos privados, con lo cual todas las empresas que nos dedicamos a la IA, esto lo tenemos que garantizar, tenemos que cumplir con el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo y efectivamente este es un tema que para nosotros es clave y que ha sido una de las cuestiones también que más le hemos dado, bueno, le hemos metido mucha presión en Lexago precisamente para sacar todos los sellos y todos los protocolos posibles, porque es verdad que es algo también que al final, oye, ahora mismo están saliendo muchas IAs, pero tenemos que dar esa seguridad a nuestros clientes, porque al final esa información es información muy, muy sensible. Y por lo tanto, sí, eso se cumple en Lexago a rajatabla, vamos. Muy bien. Oye, para irte acabando, ¿no? Hablar un poquito de futuro, ¿no? De momento, este camino que empezó así como casi por casualidad, ¿no? Me pongo la IA y tal. ¿Cómo crees que evolucionaréis en compañía y producto, también teniendo en cuenta hacia dónde está yendo la IA, los agentes, todo esto? Bueno, o sea, yo creo que esto al final de lo que se trata es de... Yo veo o sea, así es como identifico un poco el futuro. De hecho, sin ser lógicamente nadie sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿vale? Pero sí que podemos hacer una intuición a 10 años de forma bastante objetiva, yo creo. Si nosotros vemos que en la IA el razonamiento primordial a día de hoy es el razonamiento inductivo, ¿vale? El razonamiento inductivo hace, si yo identifico los diferentes terrenos en donde está mi profesión tiene asesoramiento informativo, nada más llegar al cliente. Asesoramiento estratégico como segunda parte de esa reunión primera en la que estoy con el cliente. Redacción documental es el tercer paso, ¿vale? Tanto si hago una carta de despido para despedir a un trabajador como si hago la demanda para defenderme en una carta de despido. Tercer paso es la documental. Cuarto paso, la defensa procesal. Esa es la labor de un asesor laboral, ¿vale? Entonces yo en esa labor, que son 4 pasos, veo claramente que el razonamiento inductivo entra en 2. Entonces está subiendo el nivel del agua. Entonces el nivel del agua sube y cubre totalmente toda la parte del asesoramiento informativo y cubre toda la parte de redacción documental. Asesoramiento estratégico no lo toca. Es decir, todo el que toque la IA para hacer asesoramiento estratégico, pues que lo siga haciendo, pero va a ser lo más predecible del universo. Porque si o sea, el preguntar cuestiones de estrategia a una IA es no entender qué hay detrás. O sea, una estrategia es precisamente la capacidad de sorprender al contrincante. Entonces, si tú vas a la IA a buscar la capacidad de sorprender al contrincante, lo que vas a encontrar, tu contrincante va a encontrar todo menos sorpresa, porque le va a hacer la misma pregunta a él a la IA. Con lo cual, si queremos no ser predecibles en el mundo en el que yo me muevo, que es el asesoramiento laboral, el asesoramiento estratégico, otra cosa es que después de pensar yo la estrategia con un cliente concreto, contigo Jordi, contigo Rafa, por la situación personal que vivís cada uno en el momento en el que estáis, vais a tener una estrategia diferente cada uno. Luego yo igual utilizo la IA para buscar, para completar esa estrategia. Pero ir a la IA para buscar la estrategia, no, es un error. Y la defensa procesal, lo mismo, no puedes tampoco ir a la defensa procesal con IA, porque yo, para el mismo juez, a las 10 de la mañana, con el mismo juicio y el mismo juez, y yo como abogado a las 10 de la mañana, la estrategia es una y a la 1 es otra.
Porque a la 1 el juez está cansado. Yo entro y ya directamente por por el juicio que ha tenido justo en el juicio anterior, pues el abogado pues ha sido un pesado, le ha dado la matraca al juez totalmente, el juez ha aguantado, pero está con una tensión ahora mismo que ya la cara que me pone automáticamente yo ya veo que la estrategia tiene que ser otro. Eso es razonamiento heurístico. Eso es intuición. Entonces, eso no está en la IA y no va a estar en la IA. Entonces, hoy, por mucho que digan que la IA va a llegar en los juicios, a ver, a día de hoy, ¿cuál es el tipo de razonamiento que domina la IA? Razonamiento inductivo. Pues ya está. Yo voy con eso y digo, los próximos 10 años, yo creo que la abogacía se va a centrar en asesoramiento estratégico y en asesoramiento procesal. Y la otra pata es la pata que el agua ya ha superado. El nivel del agua de la IA ya ha cubierto esas dos ramas. Entonces, ¿cómo va a ser el futuro? Pues yo lo veo así. Yo lo veo así. Entonces, eso quiere decir que el cliente seguramente, ese asesoramiento informativo, venga con esa tarea hecha. Es decir, tú por asesoramiento informativo me estás cobrando 60 euros y yo por ese asesoramiento informativo, yo particular, lo puedo pagar por 1 euro, pues lógicamente, abogado, adiós muy buenas para el asesoramiento informativo. Con la redacción documental, en cambio, yo ya estoy metido en las redes del despacho del abogado cuando he entrado en su despacho y me ha hablado del asesoramiento estratégico, con lo cual es normal que la parte documental sea una parte que siga ostentando el despacho, la asesoría. Y entonces, y bueno, entonces, ¿cómo veo el futuro? Pues muy divertido, muy apasionante. Aquí, Joaquín, antes de acabar, a mí sí que me gustaría, bueno, preguntarte, ¿no? Con esta mirada que nos acabas de compartir, si ahora mismo nos estuviese escuchando, pues eso, un joven que va a empezar su carrera como asesor laboral, ¿qué recomendación le darías? O que está entrando en la universidad. O incluso eso. Primero que trabajar mucho los temas de IA. Es decir, a mí una de las cosas, yo soy profesor en la Universidad de Navarra y una de las cosas que sí que noto en los chavales es que en los trabajos de fin de grado están empanados. Es que hacen, o sea, el otro día, o sea, pasaba por los paneles esto fue hace un año, pasaba por los paneles de los TFMs para ver y me pregunté, a ver cuántos son de IA. De 80 trabajos, había 2 de IA. Entonces, en chavales que están en la doble entre derecho y económicas. ¿De IA quieres decir que trataban de la IA o que Que estaban hechos trataban con temas IA? de O que IA. estaban hechos con IA. No. Que trataban temas de IA. A mí es lo que me preocupó, porque dije, ¿estos chavales en qué están pensando? Que estamos en 2025. En 2025 la mitad de los trabajos deberían ser de temas de IA. Si estás en económicas y en derecho. Había un trabajo que me llamó la atención sobre el cambio de nombre de Facebook y digo yo, pero eso que aporta, o sea, estás como, los chavales yo creo que con el tema de la IA están utilizándola sin entenderla y sin darse cuenta de que el día que empiecen a trabajar la tienen que dominar y dominar significa saber preguntar y ser, o sea, yo en las entrevistas lo que sí que valoro son chavales que además de tener conocimiento de laboral oye, ser buenos en que hayan hecho bien la carrera, lo que sí que valoro mucho es la facilidad con las nuevas tecnologías. O sea, ser chavales que sean capaces de utilizar ChatGPT, Notebook LM, las diferentes herramientas para hacer su trabajo, a mí me parece clave. Entonces yo a un chaval lo que le diría es, ponte las pilas con la IA y porque me parece que sí, me parece que los chavales vienen un poco, igual tienen como ese miedo a que se les está quitando el trabajo por parte de la IA y en vez de surfear la ola, pues se han quedado en la orilla a ver cómo sale la ola y la verdad es que sí, a mí creo que es el tema que se tienen que centrar.
Muy bien, muchísimas gracias, Joaquín, porque sí que es verdad que yo también doy clases en la Universidad Autónoma y en la Universidad de Barcelona, en las dos, y también hay un poco esa sensación, también tengo un poco esa sensación, ¿no? que trasladabas, ¿no? Que están usando la IA, pero no están entendiendo la IA, ¿no? Y probablemente ahí hay un punto importante que yo creo que es transversal para cualquier profesión, y luego, sin duda, seguir formando tu criterio, ¿no? Y utilizarla como tutor y no como muleta. O sea, que realmente te ayude a ser mejor profesional y no a quitarte trabajo sin entender lo que estás haciendo. Eso es, sí, yo creo que esa explicación es la mejor, Rafa, o sea, el que te complemente, que esto no te está quitando trabajo, que lo que está haciendo es complementarte y ser un mejor profesional. Sí, yo De hecho, este podría ser un buen resumen de esta entrevista, ¿no? Porque el Lexago es un caso de eso, ¿no? De cómo habéis conseguido usar la IA para abrir unas nuevas perspectivas de negocio y poner a los abogados, digamos, a hacer un trabajo como más elevado, ¿no? Que es sí. quizá el futuro que nos depara todo esto de la IA. Poner la persona en el centro, Jordi, porque es verdad que con el debate de la IA, si os fijáis, estamos como Internet, todas las noticias que ahora mismo tienes en la red, el ser humano, buscamos quitar el ser humano, buscamos que sea la IA un doctorando y ahora la IA es un... Entonces dices, a ver, pero ¿por qué tenemos esa obsesión de quitar al ser humano si somos nosotros? Que somos nosotros mismos. O sea, Claro. que no podemos estar utilizando la IA para tacharnos de la ecuación. Nosotros hay una cosa, y yo creo que las empresas de IA tenemos especial responsabilidad, y esto lo digo porque estamos haciendo nosotros un proyecto muy bonito, Homeless, en Lexago, que es precisamente, aquí hay un parque en Pamplona que se llama La Taconera, y entonces hacemos precisamente, ¿quiénes son las personas que peor tratamos los seres humanos? Pues los homeless, porque no les miramos a la cara. No respetamos ni siquiera esa dignidad de ni siquiera mirarles a la cara. No les miramos. Entonces, creo que es un poco como el contraste entre, yo creo que las empresas de IA tenemos que estar más focalizadas en el ser humano que ninguna otra empresa. Y nosotros como proyecto hemos lanzado un proyecto que es muy bonito, que es que básicamente hay un grupo de 5 homeless en La Taconera que lo que hacen es identificar pájaros, identificar aves. En vez de estar mirando al suelo buscando la botella de vino, pues lo que hacen es identificar pájaros, y yo los tengo ahí fichando todas las mañanas durante 2 horas, fichando pájaros, identificando con una aplicación, y montamos una guía con la Sociedad Española de Ornitología, muy chula, que ya hemos publicado la primera, ahora estamos con la segunda, pero creo que es algo muy bonito que también nos ayuda a poner las cosas en su sitio. Es decir, la IA no ha venido aquí a sustituir a nadie, ha venido a acompañar, ha venido a estar en este camino, y yo creo que las empresas de IA tenemos una especial responsabilidad en trasladar a la sociedad ese mensaje, no el contrario. Y bueno, No puede haber final mejor para el episodio. Así que, si os parece bien, pues lo dejamos aquí. Y evidentemente, quien quiera saber más, ¿no? Bueno, la web del Lexago, que es fácil de encontrar, y allí podéis encontrar todo tipo de información. Muy bien, pues hasta la próxima, Joaquín, y gracias por todo. Gracias, Jordi y Rafa, a vosotros. Un podcast de Future for Work Institute.